Libro de Habacuc, capítulo 2. Habacuc había, como que nosotros clamamos, pedimos, los justos, ¿no? Los que estamos haciendo lo correcto, pero los malos avanzan. A los malos cada día son más fuertes. La nación cada día es más corrupta, los líderes cada día son más corruptos y parece que no hay solución. Ese era el ambiente que aparentemente él veía y reclamaba. Empieza con una queja. Eso es el capítulo 1. ¿Alguna vez has mirado a este mundo con su injusticia y violencia y te has preguntado por qué Elohim no hace algo? Eso es la cosa que él pensaba. Guarda silencio Elohim, mientras los malos prosperan. Habacuc no entiende, el punto 4, el hecho de que Elohim use una nación más perversa que ellos para disciplinarlo. Lo que habíamos visto también, que después Elohim le responde: no te preocupes, Habacuc, traigo la solución para estos corruptos, para estos ingratos. Voy a traer a los caldeos, a los babilonios, y van a arrasar, van a aniquilar, van a hacer despojos. Ahí se queda Habacuc más impactado. Ya para aquel entonces, Habacuc tenía ya conocimiento de cómo estaba actuando el imperio babilónico. Y una de las características que tenía el imperio babilónico, ¿saben qué era? Que cuando conquistaban un país y destruían su ciudad y su templo, ellos atribuían que ellos habían vencido a ese Elohim, a ese Dios, a esa deidad, y que su Dios Marduk había triunfado. Y esa era la idea, que Marduk sea honrado en todas partes. Entonces, imagínense cuando Habacuc escucha que Elohim, el Elohim de Israel, le está diciendo: van a venir los caldeos y van a arrasar acá. O sea que, entonces, ellos van a decir que te han derrotado a ti. Ellos van a decir que tú fracasaste. Por eso le dice: pero ¿qué pasa? Tú eres un Elohim que manifiestas tu poder. Entonces medio que no comprende esta actitud de el Todopoderoso hacia él. Entonces sigue el reclamo. Habacuc no entiende el hecho de que Elohim use una nación más perversa que ellos para disciplinarlos. Elohim estaba trabajando en el escenario mundial. Babilonia ya había tomado Nínive, la capital de Asiria, cumpliendo la profecía de Nahum en el 612 antes del Mesías. Esto es un escenario mundial. El Todopoderoso más bien lo que está haciendo es demostrando su poder entre todas las naciones. Recuerden una cosa, que el reino del norte fue llevado cautivo por los asirios, y los asirios los habían dispersado por todas partes. Después de caer el imperio asirio a través de los babilonios, muchos hebreos, esto es interesante, muchos hebreos también estaban esperando algún tipo de libertad. Muchos hebreos que estaban cautivos. Recuerden que los profetas habían predicado que el que tenía esperanza, aunque esté en medio del exilio, en medio de las confusiones, siempre iba a haber la oportunidad de que reciban la promesa. Eso se estaba escuchando de todas partes. Entonces, el Todopoderoso lo que estaba haciendo es extender su dominio. Al traer la Babilonia, al meter la Babilonia en el pleito, lo que estaba haciendo es extender su poder hacia esas naciones. Eso se va a ver. El propio rey Nabucodonosor va a experimentar el poder del Elohim de Israel, y muchas personas en Babilonia, que en ese tiempo sería el control universal, se puede decir, ¿no?, de las naciones, iban a experimentar el poder de este Elohim, ¿verdad? Uno de los momentos, cuando los hombres, los amigos de Daniel, fueron echados al foso de los leones y salieron vivos, ¿no? Yo dije que dije foso de los leones, error, fueron echados al horno de fuego, ¿no? Y bueno, ya también esa escena en que Daniel fue echado al foso de los leones, por cierto, y ahí ya vemos que se extiende el imperio, porque ya el imperio medo-persa al que estaba controlando, y esta noticia también llega
a todas las naciones. Entonces, si se pueden dar cuenta ustedes, el plan del Padre es, ¿qué es? Extender su nombre a través de su poder y a través de su pueblo entre las naciones. Claro, pues estas cosas, como alguien como Habacuc todavía no puede entender muy bien, pero está él confiando de que el Todopoderoso sabe lo que hace. Bueno, pues hasta acá está reclamando. Bueno, entendimos entonces esta primera parte. Ahora entrando en el capítulo 2, vamos a entrar ya rápidamente en el capítulo 2, y dice: el Eterno Adonai responde a Habacuc. Voy a decirte lo que va a ocurrir. Pero Habacuc dice, ¿no? Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Y ¿qué he de responder tocante a mi queja? Entonces él dice, bueno, a partir de ahora voy a quedarme en mi lugar, en mi estado, y voy a esperar la respuesta del Todopoderoso acerca de lo que yo me queje, de por qué Él permitirá que una nación arrogante, orgullosa, rebelde, que cree que al derrotar a una nación, ellos están dando a su Dios como prioridad, están derrotando al Dios de esa nación, ¿por qué le quiere dar a ellos el privilegio de castigarnos? Y eso dice aquí, pero quiero mostrarle en otras versiones para ver esta palabra. Dice: yo me mantendré en guardia, tomaré mi posición en el puesto y esperaré a ver qué me va a decir, qué responderá a mi queja. Ya te he presentado mi queja y ahora voy a estar muy atento, voy a esperar tu respuesta. Antes de ver esos textos que están ahí, ¿la queja de Habacuc era justa o era injusta? Porque muchas veces uno piensa que quejarse está mal. En el caso de este tipo de queja, ¿estaba mal o estaba bien? Estaba bien. Este es un tipo de queja de que vos estás esperando que haya una solución para tu pueblo. Él está hablando en el nombre de su pueblo. Él está queriendo que haya esperanza para su pueblo. Primero se queja por ver la corrupción, por ver el que la humanidad deja de hacer, el pueblo de Israel deja de vivir conforme a lo que estaba establecido en la palabra y no hay como que solución. Nosotros oramos, pero no hay cambio. Entonces viene una respuesta, bueno, va a venir la ira con los caldeos y él se manifiesta, ¿no? Y miren bien por qué se manifiesta. Tu nombre va a ser avergonzado. Las naciones van a decir que te derrotaron, lo mismo que Moisés había reclamado también, cuando él iba a destruir al pueblo de Israel porque estaba adorando un becerro de oro. Tu nombre va a ser menospreciado. Entonces no es una mala queja. Muchas veces este tipo de queja, si hay en nuestro corazón, vamos a recibir buenas respuestas. El problema es que generalmente no son estas nuestras quejas. Generalmente nuestras quejas son al contrario. No nos interesa lo que le pase al pueblo o a la gente, pero quiero que mi vida se solucione. Quiero que mi situación cambie. Lo que pasa con los demás me vale. Pero mi problema es, Señor, yo no tengo dinero. Yo no tengo buena situación. Yo lo que ando mal con mi familia. Yo. Entonces ahí ocurre cosas extrañas. Entonces podemos ver nosotros que este hombre está sufriendo, quebrantándose por el pueblo de Israel. Y por eso está quejándose. Ahora yo ya di mi queja, lo que yo creo que no debe cumplirse, pero ahora esperaré una respuesta. Quiero una respuesta. Hermanos, los profetas que clamaban, que sufrían, que lloraban, eran cuando veían que el pueblo no vivía rectamente. Y muchas veces en el caso de Daniel, ¿se acuerdan? Él lloraba, ayunaba, clamaba, sufría. ¿Y qué ocurrió? Llegaron hasta a ver ángeles. Se les manifestó ángeles. Aparecieron y recibieron profecías increíbles, cosas sorprendentes. En este tiempo muchas veces nosotros queremos entender la palabra, dominar la palabra,
pero no queremos buscar desde el fondo de nuestro corazón al Todopoderoso. Hay veces que, especialmente en el nuevo movimiento Raíces Hebreas, queremos respuestas rápidas. ¿Por qué tal parte dice así? ¿Por qué tal respuesta rápida? Yo era así al principio. ¿Por qué tal parte? ¿Por qué tal versículo? ¿Este versículo qué significa? ¿Por qué dice así? ¿Por qué dice acá? Pero yo no quiero buscar al Todopoderoso en la Escritura. Yo no quiero entender su plan, no quiero entender su proyecto. Eso no quiero entender. Quiero resolver la respuesta que a mí me tiene en duda nomás. Y es por eso que otra vez empiezo a usar textos o versículos fuera de contexto. Y empiezo a crear otra vez en este movimiento Raíces Hebreas como una doctrina que tiene estas bases. Eso ocurre porque estoy apresurado. Pero no es así. Muchas veces las cosas, las respuestas que vienen no son como esperamos. Entonces, nuestro interés debe estar en el plan del Padre. Y entender el plan del Padre es comenzar desde el principio. ¿Qué era lo que quería? ¿Qué era lo que sentía? La palabra ahava, ¿no? Amor, que hoy estaba mencionando el hermano Juan Carlos, tiene una implicancia de servicio a los demás. Una fuerza que te empuja para reunirte y para dar servicio a los demás, para alabar al Todopoderoso y dar servicio a los demás. Eso es lo que significa la palabra amor, ahava. Entonces, por más que yo no entienda muchos puntos, muchas profecías de la Torá, de la Escritura, pero en mi corazón llega ese deseo de reunirme para aprender a servir a los demás, estoy cumpliendo el plan del Padre. A mí me preocupa, a mí me quebranta la vida de otras personas y por eso quiero reunir mi corazón con otros. Estoy cumpliendo la voluntad del Padre. Esas son cosas clave para entender su plan. Amén. Bueno, entonces voy a estar esperando la respuesta. Ahora vamos a ver unos textos que tienen relación con esto. Salmos 5:3. Oh eterno Adonai, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Voy a esperar. Salmo 85:8. Escucharé lo que hablará el eterno Elohim, porque hablará Shalom, paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. También está diciendo de esperar la respuesta del Padre. Después, Isaías 21:6. Mientras tanto, el Señor me dijo, pon un centinela sobre la muralla de la ciudad, que advierta a gritos lo que ve. Esto, por cierto, es una profecía, para entrar en el contexto, es una profecía referente a Babilonia, referente a lo que el profeta Isaías está hablando, lo que va a pasar con Babilonia, y vos estate atento. Pon centinela sobre la muralla de la ciudad, que advierta a gritos lo que ve. Deberá estar atento por carros de guerra tirados por un par de caballos y jinetes sobre burros y camellos, que el centinela esté bien alerta. Luego el centinela gritó, día tras día me he mantenido de pie sobre la torre de vigilancia, mi Señor, noche tras noche he permanecido en mi puesto. Una manera de aludir lo que está diciendo también Habacuc, de que a partir de este momento yo estoy recibiendo una visión de lo que va a ocurrir y voy a permanecer en este lugar para decir lo que va a suceder. Voy a permanecer en este lugar, en el lugar de fiel al Señor, fiel al Todopoderoso. Entonces, un vigía, se puede decir, un centinela, una atalaya, cuando llega la advertencia de que pronto se acercan, pronto vienen los enemigos, tiene que estar ahí pendiente día tras día, esperando y cada cosa informando. Bueno, continuemos. Capítulo 2. El versículo 2 dice, y el Eterno me respondió y dijo, fíjense bien lo que le digo, yo voy a esperar, pero el Eterno me habla, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. ¿Qué voy a hacer con esta revelación que me está dando? La voy a escribir para que pueda llegar a otras personas. Esto es interesante.
esto que va a ocurrir, esto que vas a ver, que vas a sentir, Habacuc, vas a escribirla y la vas a dejar que avance. Vamos a esa referencia. Deuteronomio 27:8. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley, la Torá. Eso es lo que se le había dicho a Moisés, ¿no? Para escribir todo lo que estaba escrito para que pueda llegar al pueblo. Isaías 8:1. Me dijo el Eterno, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maer, Salal, Hasbaz. Así está, ¿no? Maer, Salal, Hasbaz. ¿No quieren ponerle ese nombre a alguno de sus sobrinos o su hijo? Jael, Salal, Hasbaz, vení acá. Ese era el nombre que Elohim le dijo a Isaías que le ponga a su hijo. Isaías, le vas a poner este nombre a tu hijo. ¿Por qué? Porque a través de ese nombre el pueblo va a saber lo que va a ocurrir. Entonces cada vez que escuchen ellos ese nombre, van a saber lo que está por ocurrir. Qué bárbaro, ¿no? Isaías tiene que cumplir para que vean lo fiel que tiene que ser. Y dice, esto es, el despojo se apresura, la presa se precipita. Imagínate que semejante nombre te ponga, ¿no? ¿Cómo es tu nombre, joven? Soy el despojo se apresura, la presa se precipita. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bárbaro! ¿Quién es tu papá? Y el profeta Isaías, con razón, es el profeta. Con razón el rey Manasés lo anda persiguiendo. ¿Entienden? Entonces, todas estas cosas eran una manera de dejar un mensaje y quiero que lo escriban. Ahora, Isaías 30, versículo 8, ¿no? Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Estas eran las cosas que se hacían, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley del Eterno. Por esa razón tiene que estar escrito las cosas, porque el pueblo al final no va a querer escuchar, pero va a quedar como un registro, como un documento legal de lo que el Padre ha dicho. Muchas veces las palabras se lo lleva el viento. Cuando yo escribo y eso se cumple, eso le da poder a estos puntos. Bueno, entonces esto es lo que va a hacer Nahum con estas visiones que va a haber. Continuamos, Apocalipsis 1:19, ¿no? Escríbelo, esto es a Juan, ¿no? A Juan está viendo una visión y se le dice también que lo escriba. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las cosas que van a suceder. Por eso podemos entender que Juan vio cosas también que estaban en el momento ocurriendo. Eso es lo que está sucediendo en este lugar. Entonces, el Eterno me respondió y me dijo, escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyere en ella. Ahora quiero ver un texto antes. Deuteronomio 4:9. ¿De qué se trata esto de escribir? Es simplemente escribir por escribir. Deuteronomio 4:9. Está luego un grupo. Deuteronomio 4:9. Habacuc 2. Dice, ahí está. Fíjense, Deuteronomio 4:9. Atiendan bien, vamos a leer esto. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante del Eterno, tu Elohim en Horeb, cuando el Eterno me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló el Eterno con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. Y él os anunció su pacto
el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó el Eterno en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que lo pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. De esto se trata el escribir y el poner por documento todas las cosas, para que recuerden el plan que tenía el Padre. Volvamos a Habacuc. Vamos. Verso 3. Verso 3. Aunque la visión, versículo 3, Habacuc 2, tardará aún por un tiempo. No va a ser rápido que se va a cumplir. Mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces, una de las cosas que muchas veces le desanima a las personas cuando escuchan una profecía o algún mensaje, pero como que no pasa nada, no ocurre nada, no sucede, ¿no? Entonces, se le está advirtiendo a Habacuc que las cosas, las promesas que hay en esta profecía van a tardar. Una de esas promesas es que a pesar del castigo que viene sobre el pueblo, hay promesa de restauración, promesa de que volverán las cosas a ponerse en orden. Y por eso esta promesa viene desde el origen de la fe. ¿Y quién era el origen de la fe? Nuestro padre Abraham. Por eso quiero ver Romanos capítulo 4. Vamos a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 1. Fijémonos bien acá lo que dice. ¿Qué pues diremos que halló? Vamos a ver del origen del que espera la promesa. ¿Qué pues diremos del que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Elohim. Porque ¿qué dice la Escritura? Ahí analiza el apóstol Pablo que dice la Escritura. Creyó Abraham a Elohim y le fue contado por justicia. Él no tenía nada de qué gloriarse según sus acciones propias, pero según lo que el Padre le decía y él aceptaba, eso sí era gloria para él. Por eso la Escritura dice que él aceptó las palabras del Padre y eso fue considerado justo. Por eso vamos a ver ese punto 3. Génesis capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de, y atiendan bien, ¿qué fue lo que vino a Abraham? La palabra del Eterno a Abraham, en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Yo soy el que te protege y el que te, ¿cómo se puede decir? Te protege y te recompensa, te alimenta, te prospera. Te prospera. Tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham: Señor eterno, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira, bueno, él está diciendo, vos me estás prometiendo muchas cosas grandes, pero hasta ahora solamente yo tengo una persona que va a recibir todas estas cosas, mi siervo. Mira que no me has dado descendencia, ¿no? Prole. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él, otra vez sale aquí, palabra de Adonai. Eso es importante. Cada vez que Abraham habla algo, viene la palabra. Entonces nuestro punto es, cuando habla el Todopoderoso, mi queja hacia allá, mis críticas hacia acá, ahora yo agarro esta palabra. Ese es el punto. No te heredará sino un hijo tuyo. Después será dice el que, ¿dónde me quedé? Descendencia. Y creyó al Eterno y le fue contado por justicia. Ahí dice la palabra que creyó. Entonces, ¿qué fue lo que creyó? Precisamente toda esta promesa, estos cumplimientos que con los ojos humanos no se ve. Con los ojos ahí el ojo humano que le ve ahí su edad, soy viejito, eso es lo que se ve. Pero con los ojos de la promesa
vio más allá, vio ya la restauración, vio el pueblo, vio todas esas cosas que después se van a cumplir. Entonces Abraham creyó, esto es cierto. Entonces, estoy contento, estoy feliz. Y le fue contado por justicia. Fue hecho una persona justa. Y después vamos a entender bien esa palabra. Porque a partir de ese momento su vida sería un ejemplo y un modelo para otros. Eso es ser justo. Justo no es decir soy justo. Justo es que haciendo las cosas muchas personas puedan tener esperanza hacia tu vida. Amén. Apóstol Pablo dijo, Gálatas capítulo 3, así Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, los que tienen fidelidad, estos son hijos de Abraham. Fíjense, así ya dicen, los que han creído también en esa persona que fue hecha justa, también alcanzan esta justificación. Ahora hay que entender qué es lo que han creído. Por eso eso es otro proceso. Santiago habla también. Dijo, en el libro de Santiago capítulo 2, 23, y se cumplió la escritura que dice, justamente Santiago estaba hablando de la eficacia que tiene accionar. Él estaba hablando de la acción de las obras. Y cuenta también que se cumplió la escritura cuando dice, Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué es lo que creyó Abraham en Elohim? Estamos diciendo las promesas que había de que un día iba a haber una gran nación que iba a estar puesta en la tierra bajo su guía y liderazgo. Esto es tener esperanza. Amén. Bueno, volvamos al versículo 3. Versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Entonces, una de las cosas que tenía que hacer Habacuc para tener esperanza y confianza en las promesas que el Padre está dando, que era lo que hacía Abraham, por cierto. El Eterno habló y habló el Eterno, escuchar la palabra del Todopoderoso. Entonces, en este tiempo ya él tenía la Torá, tenía algunos profetas, tenía algunos libros. Eso tenía que ser su esperanza. Vamos a esa versión, tardará ahí. Esto es interesante. Hebreos 10:37 habla acerca, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, hablando de la promesa. Y justo el contexto ahí en el libro de Hebreos es de que hay sufrimiento, persecución, dificultad, pero ustedes tengan confianza. Va a ocurrir muchas de estas cosas, pero el que ha prometido estas cosas no tardará, va a cumplir lo que ha prometido. Ese es el contexto ahí de Hebreos. Bueno, estamos ya aquí. Vamos a pasar al versículo 4. Versículo 4. Habacuc 2:4. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y marqué algunas palabras, ¿no?, para poder entender bien claro. Primero, ¿de quién está hablando? Por eso hay que entrar en el contexto. El capítulo 1, Habacuc se quejaba de la crueldad de los babilonios, de la característica que tienen ellos. ¿Cuál es su característica? Arrasar, destruir y ponerle a su Dios como encabezado, ¿no? Como nuestro Dios derrotó a ese Dios, avergonzar a los dioses de esa nación. Nuestro Dios ha triunfado sobre ustedes. O sea, su característica, ¿no? Y enorgullecerse, decir, nosotros somos los que gobernamos el mundo, ganamos el mundo, y aprovecharse de las personas. Esta era la característica de ellos. Pero eso no es el problema. El problema es que cuando ellos arrasen y cuando ellos le pongan a su Dios como omnipotente, como el poderoso de todo, eso va a entrar en la mente de la gente. ¿Están entendiendo? Ellos van a tratar de que todos sus súbditos, todos los que han sido sujetados bajo su poder, empiecen a creer que su Dios, el Dios babilónico y el pueblo de Babilonia, es el que tiene el poder. Por lo tanto, todo lo que Babilonia dice, cree, hace o piensa es la verdad, incluyendo sus doctrinas,
su cultura, su mentalidad, su estilo de vivir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entienden, no? Entonces, poco a poco, el corazón de muchos se va a asimilar a la cultura y a la creencia de Babilonia. Y ahí ya va a acabar el pueblo hebreo. Eso es el temor de Habacuc. Eso es lo que Habacuc temía. Vamos a otras versiones, como dice ahí, versículo 4. Dice, estos babilonios son muy orgullosos, pero ustedes, que son humildes, vivirán porque confían en mí. Fíjense, acá sale una forma más sencilla. Ustedes, que son humildes, vivirán porque confían en mí. Otra versión, vamos viendo algunas versiones en otros escritos, ¿no? Escribe que los malvados son orgullosos, pero los justos vivirán por su fidelidad a Elohim. Hay otra versión. Mira al arrogante, interiormente no es recto, pero el recto le llama al justo acá, vivirá por confianza con llenura de fe. Sí, con llenura de fe, ¿no? El recto vivirá por confianza con llenura de fe. Continuemos. Esta versión dice, mira, su espíritu dentro de él es tan inflado. No es recto, pero el justo es recompensado con vida por su fidelidad. Esas son las diferentes versiones que hemos visto, ¿no? Interesante. Volvamos al versículo 4. Ahora, las palabras que antes de pasar al 5 quiero analizar acá y quiero ver claramente es, primero, que dice que aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y esta palabra en la escritura aparece en tres partes. Vamos a ver en 3 partes. Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. Vamos a empezar Romanos 1:16. Vamos a ver desde ahí. Vamos a entrar en Romanos. Vamos a ver por qué el apóstol Pablo usó este texto de Habacuc. Entendiendo ya Habacuc, vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo nos quería decir y de qué nos estaba hablando. De qué fe nos estaba hablando. Amén. Bueno, de 16 vamos a leer. Romanos 1 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, la besora. Ahí no nos vamos a quedar. Él está hablando de que no se avergüenza, no me da vergüenza anunciar la restauración del pueblo de Israel. No me da vergüenza decir que los gentiles, los goín, ustedes los romanos, son mis hermanos. No me da vergüenza decir que ustedes son parte de este pueblo y que hay una promesa para ustedes. Eso es lo que implica la palabra evangelio. ¿Qué era evangelio? Buenas nuevas. Yeshua, cuando vino y empezó a anunciar su palabra, dijo, el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed en el evangelio. En ese tiempo, ¿qué era el evangelio? Si él todavía ni siquiera había mencionado que iba a morir ni iba a hacer nada de eso. Era el tiempo de restaurar. La nación de Israel se ha cumplido. ¿Qué fue lo que le preguntaron sus discípulos cuando él iba a ascender después de resucitar? ¿Restaurarás a Israel en este tiempo? Eso fue lo que le preguntaron. Esto es la buena nueva para un hebreo y para un israelita. Que lastimosamente el pueblo creyente de hoy se avergüenza de testificar. Se avergüenza de decir que el pueblo de Judá y el pueblo de Israel un día van a ser uno y van a ser restaurados a través del Mesías y van a vivir nuevamente lo que el Padre estableció, como dijeron los profetas. Se avergüenza de decir eso. Ese es el problema. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Elohim. ¿Qué es poder? Fuerza. Fuerza. Fuerza que empuja. Fuerza que manifiesta. Eso tiene esta restauración. ¿Cuándo fue que Israel perdió fuerza? Cuando empezaban a dividirse, cuando empezaban a alejarse de los proyectos del Padre, empezaban a perder fuerza. Ahora, cuando vuelvan a restaurarse, como dice la promesa, como dice el Evangelio, la Besorá, van a volver a tener poder. ¿Y poder para qué? Para salvación. Poder para... ¿Qué es salvación?
rescate, recuperar. Yaguerupa Yinjahuala ñande gente cuera, coñande tape, para volver a traer a nuestra gente a nuestra tierra, como dice Ezequiel 37. No importa si han sido sepultados en lugares lejanos, desde el sepulcro van a ser levantados y van a ser traídos. El apóstol Pablo mencionaba: los que quedemos seremos arrebatados, y los que han ya muerto van a resucitar primero y vamos a estar junto con el Señor. Así hablaba. Entonces, tiene poder para salvación. Pero ¿a quién dice ahí? A todo aquel que cree. Ahora acá aparece la palabra creer. ¿Se acuerdan qué hizo Abraham? Ay, yo soy un pobre viejo, no tengo heredero, no tengo esperanza. Abraham, yo me dice, a ver, ese pendecotí. De que pendecotí donde amargura más me topa. Ese, hay mañana, ubagare. Yacire, ¿no? ¿Cómo se dice estrella? Bullare. Mañana. Mira el cielo. Y ahí él vio estas cosas que ahora Pablo está hablando. Eso ya vio Abraham. Y él creyó. Por eso él fue justo. Y el que cree lo que Abraham creyó, el que sigue sus pasos, es justificado. Porque Abraham fue justo. Estábamos entendiendo eso. Él creyó en un justo, entonces recibí la justicia de ese hombre, soy un justificado. Otras personas que crean en mi fe, que vean mi fe, que escuchen, que analicen mi vida de fe, van a ser, para él yo voy a ser justo y ellos van a ser justificados. Pero como yo le decía a hermano Juan Carlos, no cuadra que yo ande diciendo yo soy justo. Eso es como una manera orgullosa de decir. Otra persona tiene que decir que soy justo. Ahora, ¿qué necesita una persona para decirte justo? ¿Qué necesita? Que vos le digas algo, yo soy justo y nada. ¿A qué? No, necesita ver caminos de justicia en tu vida. Amén. Bueno, estamos entendiendo esta parte, ¿no? Este es lo que el apóstol Pablo dice. Por eso aquí Romanos enfatiza en este punto. Porque el poder de Elohim para salvación, dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Las dos casas restauradas. Primeramente al judío porque ellos tenían la escritura. Tenían plenamente la palabra, pero se habían ensegado por el orgullo, por la vanidad. Y también al griego, el que se había dispersado. Porque en el Evangelio, que dice ahí, la justicia de Elohim en el Evangelio. Analicemos otra vez. Siempre es importante otra vez quedarnos en esta palabra Evangelio, porque ahí dice en el Evangelio y ya nos perdemos. En el Evangelio la justicia de Elohim se revela por fe y para fe. Ahora, antes de entrar ahí, dice que en el Evangelio se revela. Entonces yo tengo que entender qué es Evangelio. Y otra vez, ¿qué es Evangelio? Es la promesa que el Padre hizo que iba a dar una gran nación a Abraham y le iba a dar también un territorio y le iba a dar un reino y todo eso que vino después de Abraham. Todo lo que ocurrió. La vivencia en Egipto, la salida de Egipto, los 10 mandamientos en el monte Sinaí, la entrada de Josué en la tierra de Jericó, el mar que se abrió, todos esos acontecimientos están en lo que es Evangelio. Entonces, si uno solamente lo pone Evangelio, es Jesús murió por tu pecado, entonces le está quitando, inclusive le está quitando el poder que tiene el que Yeshua haya muerto por nuestros pecados. Si le quita todas estas cosas. Porque el que Yeshua haya muerto por nuestros pecados es el Evangelio, teniendo en cuenta todo esto que estamos hablando. Es lo que restaura todas estas cosas. Nosotros no nos hemos dado cuenta, ¿no? Entonces, otra vez, ¿cómo se va a revelar la justicia de Elohim? A través del Evangelio. Y ahí entonces el problema es la palabra Evangelio, pero ya les di una más o menos claridad de lo que es. Entonces ya podemos entender. Entonces cuando me empiezan a mostrar todos estos escritos, la justicia, el plan del Padre, el deseo del Padre se va a cumplir en mí. Como Abraham vio los cielos y cuéntala si la puedes contar, creyó y fue considerado justo. Amén. Se revela, ahora, ¿qué dice ahí? Por fe y para fe. Como está escrito,
mas el justo por la fe vivirá. Se revela, se manifiesta por fe. ¿Qué es fe? Y eso vamos a ver un poco después. Fidelidad a la palabra, en hebreo se dice emuná. La palabra justo también en hebreo se dice sadik. Sadik. Y yo no quiero, como muchos dicen, ustedes no hebreizan, ¿no? Yo no quiero hablar hebreo, ni estoy enseñando para que hablen hebreo, pero me interesan algunas palabras, porque el significado me hace entender más claramente algunas cosas. ¿Qué es un justo? Según algunos conceptos que vi acá, que anoté, es una persona, primero, obediente. O sea, por eso no se autocalifiquen justo. Dejen que otras personas digan, la verdad, este es justo. Ustedes no digan, pues, yo soy obediente, y después alguien ve una desobediencia en tu vida y fuiste ya. Entonces mejor no digan. Después, obediente, fiel. Ese es justo, fiel. Yo soy fiel. Después, ejemplo. Un justo es un ejemplo a seguir. Ustedes están convencidos que pueden decir, mi vida es un ejemplo a seguir. Sigan mi ejemplo, hermanos. Vivan como yo. ¿Verdad que no? Entonces nos queda un saco muy grande. El que nosotros digamos ser justos. Pero es una bendición tremenda si por ahí alguna persona puede llamarnos por nuestra característica. Verso 4. Bueno, ya vas a esperar la profecía. No te preocupes, esto va a ocurrir. Ahora este punto es muy importante. ¿Qué ocurrirá mientras? ¿Qué sucederá mientras esperamos que acontezca todas estas cosas? Dice, he aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. ¿Qué es cuya alma no es recta? Aquella persona que tiene corazón engrandecido. Aquella persona que tiene el corazón de yo domino todas las cosas, yo entiendo todas las cosas, a mí nadie me corrige. Esa persona se enorgullece. El orgullo le hace sentir poderoso y grande. Sí está hablando, pero eso va a ser causa de su ruina y su caída. Precisamente eso es lo que van a sentir los babilonios cuando empiecen a conquistar la tierra de Judá. ¿Qué van a sentir? Que ellos son poderosos, que son grandes. Cuando vos le humillás a alguien, algunos dicen, no, yo no lo humillé, yo le quise hacer entrar en razón nomás. La verdad le humilló, porque le hizo pasar, le demostró sus faltas, sus errores. Entonces sí o sí viene un pensamiento de que vos sos más grande, de que vos tenés el poder, porque le dijiste la verdad. Por eso cuando hay los debates teológicos, el objetivo del que debate teológicamente, ¿cuál es? ¿Perder o ganar? Ganar, ¿verdad? Y una vez que gana, y todos le dicen, ¡qué excelente le demostraste! ¿Cómo le mostraste los textos? ¡Qué manera! ¿Cómo se siente esa persona? No, yo soy humilde, yo no siento así, yo no siento que gane nada, yo todo es aunque eso sale de la boca, pero ese corazón adentro, sí, es cierto, lo derroté. Bueno, hay que cuidarse de esos puntos, porque sin darnos cuenta, nos va a hacer, como dice ahí, sentir orgullosos. Entonces, he aquí aquel cuya alma no es recta, dice. Generalmente la persona que no está haciendo lo correcto tiene esa tendencia a querer demolerle a otra persona, derrumbarle, destruirle. Tiene poco deseo de perder. Alguna vez ustedes dijeron, mejor voy a perder, voy a hacer que él tenga la razón o ella tenga la razón. Yo voy a perder nomás, voy a hacer que sea así. No solo eso, tal vez hasta me voy a comportar como le parece correcto. Y parece medio ridículo. No, jamás. Yo creo en el Eterno, en el Elohim de Israel, mi Yahweh, y le demostraré a todos y voy a... Muchas veces eso termina haciendo. Esa era la tendencia del fariseísmo anteriormente. Antes, en el tiempo de Habacuc, el problema era que ellos se estaban corrompiendo, injustos, adoraban inclusive ídolos. En tiempo de Yeshua, ellos ya sentían que eran muy puros, ellos ya sentían que eran muy perfectos, que a Yeshua ya le veían como idólatra o corrupto o corrompido o gentil. Así ya le veían, ¿qué les parece? Qué raro, ¿no? En el tiempo de Habacuc eran los líderes los que se le veían como gentiles. Eran los sacerdotes los que se veían inclusive haciendo cosas de los griegos, viviendo como los babilonios, griegos, así. Pero en tiempo de Yeshua era diferente. Parecía que Yeshua era el gentil. Entonces muchas veces, como dice en una parte de la Escritura, cuando vos te sentís demasiado justo, ya está enorgulleciéndote tu corazón.
Esto es algo difícil de entender, pero algunos, pasando el tiempo y pasando los años y pasando situaciones en la vida, van a comprender. Pero la Escritura ya nos está hablando de este punto. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Quién es justo? La persona que entiende el plan del Padre, camina como el Padre le ha dicho. Va a vivir por la fidelidad de lo que ha entendido. Dice. Va a vivir, dice. Va a superar entonces todos los obstáculos. Ese es el justo. Eso entendió Habacuc. Ahora vamos a ver el punto 4. Un resumen de lo que vimos la vez pasada, ¿no? Romanos 1:17 habla de este punto. Justamente en la época de los romanos, el apóstol Pablo quería explicar la corrupción que había en el judaísmo. Y ellos se sentían muy orgullosos, muy justos, muy especiales, pero estaban viviendo una vida totalmente corrupta. Aparentemente hacían lo correcto, pero no era así. Y Pablo hablaba con toda propiedad porque él sabía cómo se manejaba el sistema en la creencia judía. Por eso él sabía él no hablaba porque le contaron o le dijeron. Él estuvo ahí mucho tiempo. ¿Qué dice Romanos 1:17? Porque en el Evangelio, las buenas nuevas, la Besorá, las promesas que se le dio al pueblo de Israel, la justicia de Elohim se revela por fidelidad, por ser fiel, por tener emuná. A uno se te va a revelar las promesas del Padre si no sos fiel a las palabras, a las promesas, a lo que el Padre estableció. No vas a entender nada. Eso es el problema de mucha gente hoy, que yo no entiendo qué es lo que ustedes hablan, que emuná, que teshuvá, que... Claro, porque la pregunta es, ¿ustedes son fieles a la palabra? ¿Son fieles a la Escritura? ¿Son fieles a los textos? Y ahí sale la respuesta. Más o menos. Entonces no se le va a poder revelar nada. Cualquier persona, esté donde esté, si es fiel a la palabra, fiel a los textos, a la Escritura, el Padre le va a ir revelando su justicia, sus planes. Y eso es lo que se revela por el Evangelio. O sea, por la fe se revela el Evangelio. Por la fe. Y para fe. ¿Qué quiere decir para fe? Para empezar a vivir una vida diferente. Se te revela por ser fiel para seguir siendo fiel. No para, bueno, se me reveló ya por ser fiel, ahora ya hasta aquí nomás. Ya soy fiel, ya no necesito más hacer nada, como se cree comúnmente, ¿no? Ya entendí el Evangelio, ya entendí, Yeshua murió por mis pecados, soy salvo, soy justo, santo, perfecto para siempre, nunca jamás, y ahí se quedó. No, por fe, por ser fiel, para fe, para seguir siendo fiel, para continuar el plan del Todopoderoso. Por eso se te revela. Y ahí sale, como está escrito, mas el justo, sadí, obediente, el hombre que es como ejemplo, el honesto, por la fe vivirá. Le hace recordar a los romanos ese texto que aparece en Habacuc. Por tanto, le meten todo el tema de Habacuc. Todo lo que Habacuc estaba hablando, le está queriendo hacer entender en ese punto, en esta carta a los romanos. Después Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen, también hablando ya ellos de las obras de la ley, ¿qué es eso? Interpretaciones sobre la ley. Las obras de la ley eran lo que ellos creían que decía la ley. Muchas veces uno confunde, pero ¿es la ley o no? Y puede ser que sea la ley, pero desde el punto de vista de un fariseo, de un saduceo, a eso. Entonces, cuando vos dependés de la interpretación que te dan, puede ser que caiga bajo maldición. Eso es lo que está tratando de decirle el apóstol Pablo. Si vos dependés de esas interpretaciones, si vos dependés de las enseñanzas teológicas que recibiste, muchas veces puede caer bajo maldición. Entonces, ¿qué sería lo correcto? Que no dependa 100% de esa interpretación, sino que te vaya a lo seguro y analice y observe qué dice la Escritura, cómo está escrito, ¿verdad? ¿Cómo dice? ¿Cómo narra? Y así en lo literal vea. La verdad, muchas personas no quieren ir a mirar la Escritura, no quieren ver por qué se escribió así. Cuando el apóstol Pablo, no sé dónde menciona, en Gálatas capítulo 1 menciona que maldito, sale una palabra maldito, o sea, anatema, aquí dice, ¿sabes? El que escucha otro evangelio, así dice, ¿no? El que escucha otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema, dice, ¿no? Entonces, medio fuerte suena, ¿eh?
Si ustedes, voy a hablar como se creía que dijo Pablo, si ustedes escuchan otro evangelio del cual yo no les hablé, son malditos. Suena así, Pablo así hablaba, pero no. Pablo estaba diciendo, si ustedes se van a otras promesas que no están establecidas en la Escritura, quedan fuera del plan del Padre. ¿Suena más amable o no? Suena más amable, ¿no? Suena más amable. Pero no, nosotros vamos a escuchar más duro, ¿no? Sí, si ustedes se van, lo que ustedes están escuchando ahora de mí son las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob. Y si ustedes se van de esas promesas, se van hacia otra línea, hacia otra dirección, hacia otra buena noticia que no sería buena, entonces simplemente van a estar desviándose del plan del Padre y no van a poder disfrutar de todas las bendiciones que le ofrece ser parte de estas promesas. Eso es, sea anatema. Aunque un ángel del cielo venga y les anuncie, imagínense. No, pero a mí me anunció un ángel. A mí no me habló cualquier pastorcito de Laurel Tree, eso. A mí fue un ángel lo que me habló y me reveló. Yo le he visto y me dijo, tú serás el enviado. Ni aún así. Por eso se estableció el plan. Mañana ustedes pueden ver un ángel, ¿no? Pues es posible, ¿no? Que les diga, no, todo eso que está ahí es falso. Ahora yo te revelaré el verdadero evangelio. Y empiezan a escribir también ustedes ahí. Bueno. Estamos entendiendo ese punto, ¿no? Estamos entendiendo. Interpretaciones sobre la ley. Están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la Torá para hacerla. Y que por la ley ninguno se justifica para con Elohim, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Vivir creyendo la promesa que el Padre dio a nuestros padres. Eso dice en versión K2, dice, porque todo aquel que depende de la observancia legalista, obras de la ley, de los mandamientos de la Torá, vive bajo maldición. O sea, fuera del plan, bajo maldiciones, fuera de los proyectos del Padre. Puesto que está escrito, maldito todo el que no se mantiene haciendo todo lo escrito en el rollo de la Torá. Ahora bien, es evidente que nadie llega a ser declarado justificado por Yahweh por medio de legalismos. De modo que la persona que es justificada obtendrá vida por confiar y ser fiel. Es justificada, ¿qué significa? Que él no era justo. Él vivía en transgresiones. Y claro, si vos no eras justo, si vos vivías en transgresiones, las leyes legalistas te pueden justificar. Las leyes que dicen que no tenés que ni rayar ni marcar y vos sos todo un rayado, todo un tigre, no te pueden justificar. No hay esperanza entonces para alguien que está sucio. Para un gentil no había esperanza con las leyes legalistas de los fariseos. No podían reunir todos esos requisitos. Hoy en día también muchos están poniendo leyes legalistas. Inclusive ya se están apartando, ya se están separando, ya están cerrando. Yo conocí algunos grupos que ya empezaron a eliminar a los que no cuadraban con su creencia. Y justificaban que es para que nos mantengamos puros, para que nos mantengamos kadosh. Entonces el resto de las personas ya fueron considerados inmundos. Esto se llama legalismo. Y bueno, y así no vamos a ser justos nunca por ese sistema. Hebreos 10:38 dice más, el justo vivirá por fe. ¿Qué es fe? Emuná, fuerza que corre, tiene autoridad y alaba a Elohim. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Eso es la fe. Es una fuerza, es un poder que te empuja. Eso ya habíamos visto la semana pasada con la interpretación de la palabra emuná, que era fe. Entonces, esto es lo que ahora está entendiendo Habacuc. Existe dos bandos. El bando de los que se sienten los mejores, los que se sienten los entendidos, los que comprenden todas las cosas y lastimosamente por causa de eso se enorgullecen y dejan de vivir por la fe. Empiezan a vivir por su creencia, por su orgullo. Y existen los que empiezan a depender de lo que la Escritura dice.
de lo que la palabra dice. Y muchos han sido justificados, ¿qué quiere decir? Han recibido la gracia y misericordia del Padre. Ahora, en tiempo de Habacuc, muchos van a ser justificados, porque van a empezar a tener esperanza después de haber escuchado semejante juicio. Bueno, teniendo todos estos puntos ya aclarados, volvemos a Habacuc. He aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo, por su fe, por su fidelidad a la palabra, vivirá y superará toda la situación. Recuerden que qué es lo que está esperando Habacuc. La respuesta a qué va a ocurrir cuando venga Babilonia y nos arrase, nos barra de aquí. ¿Qué va a ocurrir? Y bueno, el orgulloso, el que se siente el muy, quedará enorgullecido. Pero el que vive fiel a la palabra, él va a superar todos esos obstáculos. No te preocupes, no te vayas a preocupar por eso. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Acá ya se refiere al corazón que tiene este pueblo que va a venir a arrasarle a ellos. ¿Cuál era ese pueblo? Babilonia. Vamos a ver ese punto 5. Punto 5. Los hombres orgullosos desean el poder, lo buscan sin descanso y siempre quieren más, aun cuando el poder es traicionero. Abren su boca como el sepulcro, son insaciables como la muerte y por eso se lanzan a conquistar nación tras nación. Se refiere a Babilonia. Los babilonios son orgullosos, versículo 5, sigue en el mismo versículo, son traicioneros como el vino, su hambre de poder los hace conquistar naciones y pueblos enteros. Son como la muerte que siempre quiere más, son como la tumba que nunca está satisfecha. La causa de que Babilonia va a caer es porque no se saciaron con lo que ya obtuvieron. Para mí que el Padre levantó a Babilonia para enjuiciar a Judá, pero Babilonia quería más, quería ir más allá, quería tener más cosas y